Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del horario que veas este programa, nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González y junto a Pablo Astorga hacemos este hermoso y gran programa. Pablo, hoy te encuentras en la casa de Jorge Toro, otro de los miembros que está y que participa, digamos, en Apicultura Sin Fronteras. Y nos gustaría que nos comentes el tema, que Jorge aproveche y salude y que nos presentes a los invitados. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. Bienvenidos a toda Hispanoamérica a un programa más de Entre Apicultores, este ciclo que empezó el 3 de septiembre y que ya han pasado varios meses en que hemos hecho muchos programas. Y hoy por hoy, que se acercan unas fechas muy especiales, sobre todo en el aspecto familiar, no hemos querido dejar pasar un tema súper importante que mucha gente también nos ha pedido, porque la apicultura no es solamente producir miel, no es solamente producir polen, ni servicios de polinización, sino que es una forma de vida. Y para ello hoy contamos con dos grandes invitados, Francisco Noalar, desde el sur de Chile, desde Puerto Montt, Puerto Varas, ¿no? Donde se hace una apicultura en las últimas regiones del Cono Sur, donde es muy difícil hacer apicultura, y sin embargo él está con un grupo de trabajo muy importante haciendo apicultura con mucha gente durante 6 a 7 años. Él es apicultor por más de 20 años, de profesión ingeniero agrónomo, haciendo un trabajo muy interesante, aprovechando la biodiversidad de la zona austral de Chile. Y por otro lado tenemos al docente, técnico apicultor y también especialista apícola, que hace muchos años que está trabajando con gente en programas de inclusión. Me refiero a don Mariano Chaparro, que nos visita y está conectado desde Buenos Aires. Y con él y Francisco vamos a tocar importantísimos temas respecto de la apicultura, diferente, diferenciada, distinta para gente y para apicultores con capacidades distintas, que es muy importante, ¿no?, que la apicultura también genera este espacio. Y por otro lado estamos en terreno, ¿no?, acá en Quillón, en la casa de Jorge Toro, haciendo varias cuñas para el programa Entre Apicultores y Mano a Mano, que de Apicultura Sin Fronteras, que se viene con muchas sorpresas a partir del año 2025, y quiero que Jorge también aproveche esta instancia para que salude y les invite este jueves a un espectacular programa de 3 ciclos que vamos a tener de administración apícola. Así que, por favor, Jorge, saluda a la gente, saluda a nuestros invitados. Hola, bueno, encantado de tener a nuestro buen amigo, ¿cierto?, en la casa. Pasó por aquí, andaba en terreno, me dijo: quiero hacer el programa de tu casa por las cosas propias de la época, de la temporada, así que encantado de poder contribuir. El jueves nos estamos viendo junto a Rodrigo, vamos a hablar sobre administración, vamos a partir de la misión, la visión, el flujo del dinero, vamos a dar algunas cuñas para que los apicultores comiencen en la línea de la profesionalización. Desde luego todos podemos contribuir a que esto funcione. Rodrigo, Xavi, encantado de mi parte poder cooperar, porque lo que tú estás haciendo ya se lo quisiera cualquier organización que representa a los apicultores. Estás haciendo una contribución tremenda a los apicultores de Hispanoamérica. Así que yo me quería saludar simplemente, los dejo junto a nuestro buen amigo y a los colegas que están entrevistados hoy día. Todos contribuimos a que este noble rubro salga adelante. Un abrazo a la distancia. Nos estamos viendo el jueves. Chao, Rodrigo. Hasta luego. Sí, amigo, este es un programa homenaje, ¿no?, a esa gente que se esfuerza día a día, que se levanta, ¿verdad?, todos los días en la mañana a trabajar en sus colmenas. Eso es un homenaje en estas vísperas de fiesta, en estas vísperas, ¿no es cierto?, donde tenemos días de paz, de conciliación, en que todos somos un poquito más humanos. Y quiero partir con Francisco, ¿verdad?, que nos cuente un poco qué significa hacer apicultura en el sur del mundo y qué significa trabajar con personas con capacidades diferentes, distintas ahí en el apiario, detrás de la colmena. Adelante, Francisco. Hola, Pablo, hola, Rodrigo también, Mariano, muchas gracias por la invitación, por esta tremenda oportunidad de poder estar aquí en este programa tan importante. Bueno, con respecto a tu pregunta, la verdad es que la región de los lagos, si es que uno lleva un método bien en regla, ¿no es cierto?,
no debería haber mayor dificultad, ¿ya? Efectivamente, los manejos son bastante más distintos a ciertas otras regiones, zona central, el norte, pero si uno lleva de manera ordenada los manejos, ¿no es cierto?, de manera preventiva, un buen monitoreo, tal cual como las plagas en la agricultura, ¿no es cierto?, uno puede tener buenos resultados, ¿ya? La región de los lagos es muy rica en floración, por tanto, si nosotros pasamos una buena invernada y arrancamos bien con las colmenas, podemos sacar un muy buen partido de las colmenas. Yo quería detenerme en una frase del afiche promocional que dice: amor por las abejas, amor por el prójimo. Y yo diría que eso es lo que, como estuvimos conversando en la previa con Mariano, creo que ambos, bueno, Pablo también, Rodrigo, es eso lo que desarrollamos. En realidad, yo en lo personal me siento, soy un agradecido de Dios de poder trabajar en lo que amo. O sea, cuando yo salí en la escuela de agronomía, dije, chuta, bueno, tendré que agarrar una camioneta, salir por la región, por las regiones a vender fertilizantes, a vender plaguicidas, hacer ciertas asesorías puntuales. Y la verdad es que no, tuve la fortuna de formarme bien en el tema apícola, ya también por un tema profesional, o sea, digamos familiar, perdón, pero me siento una persona muy afortunada de poder contribuir a la sociedad y poder encontrarme con ciertas personas también con algunas discapacidades que le muestran al común de las personas de que todo es posible. O sea, si ellos pueden y desarrollar un área tan específica como es la apicultura, creo que nada nos puede tener. Podemos tener un montón de problemas económicos en los países, un montón de dramas, pero ellos son el mejor ejemplo de que todos podemos salir adelante. Sí, Francisco, fíjate que Mariano también es un ejemplo respecto del trabajo con gente que tiene capacidades diferentes. La pregunta es para ti, Mariano, después de ser tú formador de apicultores, de ser un técnico con mucha experiencia en apicultura, ¿cómo nace esta idea de trabajar en un programa que incluya a personas que tienen capacidades diferentes y cuál es la experiencia de ese trabajo? Bueno, buenas noches a todos. También, como dijo Francisco, es un halago estar en este programa tan importante. Pablo, creo que esto nace a raíz de una inquietud personal, pero a raíz también de algo que viene a devolución de las personas con capacidades diferentes. Nosotros arrancamos hace unos cuantos años con articulaciones. Yo trabajo en una escuela agraria con articulaciones y esta articulación llevó a encontrarnos llevándole material a un taller que tenía carpintería de nenes con capacidades diferentes. No nenes, adolescentes con capacidades diferentes. Primero fueron el armado de material que lo hicimos con un carpintero que tenía la escuela. Y luego de eso, los mismos niños con capacidades diferentes pidieron más y empezaron a pedir más. ¿Por qué piden más? Porque por ahí el mundo no está habilitado para ese más que ellos están pidiendo. Y entonces entramos en adaptar un curso, pequeño curso, y ese curso nos llevó a otra cosa y a otra cosa, y se hizo una cosa impresionante como lo estuvimos charlando anteriormente y que seguramente lo vamos a ir charlando durante el programa, ¿no? Mariano, Francisco, cuando Mariano dice ya que los jóvenes, los chicos, los adolescentes siempre van pidiendo más, ¿sí? No se trata solamente de incluir, de capacitar, sino que de alguna manera, Francisco, que estas personas, ¿no?, con capacidades diferentes, distintas, encuentren en la apicultura también un modo de vida, un modo de subsistencia, en la forma de hacer empresa, la forma de salir adelante y de permanecer en el tiempo, aunque tengan esas capacidades distintas. Yo, Francisco, en lo particular, sí, bueno, efectivamente, al menos en lo que yo me desarrollo, yo lo que apunto es que el usuario, la persona, ¿no es cierto?, en el programa que desarrollo en Puerto Montt, que es un programa único en Chile, un programa municipal de apicultura, lo que se busca, el objetivo principal es que la persona, el usuario, se profesionalice, independiente de que si es una persona con capacidades distintas, como conversamos en la previa.
La idea es apuntar a eso, pero además también cómo poder ayudar a esas personas a que pueda desarrollar bien la apicultura en este caso. No solamente personas físicamente con capacidades distintas, sino que también hay personas que sufren depresión, por ejemplo, y han encontrado en la apicultura la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder despejar la mente, de poder reencontrarse. Es increíble los relatos de muchas personas que, digamos, uno visita, que han pasado por depresiones tremendas, muertes de hijos, por ejemplo, familiares, y que lo único que los ha hecho recuperarse es bueno, quienes somos apicultores lo entendemos, esa conexión que uno tiene con las abejas es única, desde respirar las feromonas, respirar la ditoxina, no por nada se ocupan, digamos, sistemas, digamos, respiratorios en Europa para el tema pulmonar y el estado de ánimo. Pero a lo que voy es que efectivamente, dentro de nuestras facultades, nosotros es poder llevar de la mano a estas personas y tratar de mejorarlo. En el caso puntual de la imagen, que se compartió que es un usuario que se llama Carlos Krause, yo conversé con él previamente antes de mencionarlo, no sé, en este programa. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, cosas concretas en un proyecto para poder entregarle a él una silla de ruedas especial que lo pueda erguir. Eso yo lo he visto que en Europa existen programas donde incluyen apicultores que se pueden erguir, porque él tiene ese problema del trabajo en las colmenas, de cómo poder tomar los marcos que están más a altura. Sería su único impedimento. Él es capaz de criar reinas, él es capaz de multiplicar colmenas. Incluso ayer mismo vendió unos núcleos a otros usuarios del mismo programa, que ya estamos alcanzando casi los 200 usuarios. No es que tenga una vasta experiencia con personas en esa situación, pero sí distintas situaciones sociales, familiares, que obviamente no se trata netamente de hacerle una asesoría técnica a un usuario, sino que tú también te envuelves con los problemas, inevitablemente, con los problemas personales que tienen aquellas familias. Entonces ahí es donde uno tiene que entregar mucho más. Me gustó mucho la frase que pusieron en la ficha, porque como es muy cristiano, no sé, quizás yo lo veo al menos así. Uno cuando sale a terreno entrega el 200%, no entrega el 100%, entrega el 200% para que estas personas estén bien y puedan contribuir también a la sociedad. Y ojalá en algún momento aquellos que son asesorados por nosotros puedan convertirse en pymes, en empresas, y puedan contribuir entonces a mayor acción social, ¿no es cierto?, a través de las instituciones del Estado. Mariano, Francisco nos cuenta de cómo el asesor en este caso se va involucrando no solamente con el apicultor, no solamente con la capacitación técnica, sino que también tiene el vínculo con la familia, ¿verdad? Porque la familia es el primer ente que está presente, que ve esos cambios. En tu caso, en este programa de capacitación, en que tuviste a estos jóvenes que querían más, que pedían más, y que luego se ven ellos envueltos en que ya no hay más recursos y que el programa tiene un límite. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Por qué no se logra una continuidad para que estas personas, ¿no es cierto?, puedan salir adelante? ¿Qué pasó ahí, Mariano? Quiero que nos cuente un poco la experiencia de qué pasó con la escuela. Bueno, Pablo, lamentablemente no podemos imitar a las abejas, los humanos, y trabajar en comunidades tan perfectas, ¿no? Por ahí los programas no son eternos y bueno, son decisiones políticas que van más allá, pero me quedo mucho con la parte que dijo Francisco, la parte humana emocional que va a nutrir a esa familia, a esa persona. ¿Quién está libre de tener una discapacidad? Tomamos un vehículo y tenemos un accidente o cualquier cosa. Entonces, es lograr ese espacio para que esa persona esté y sepa que hay un lugar en donde puede ir a hablar de apicultura, puede hablar de tantas cosas, ¿no? De lograr de involucrarse, como dijo Francisco, y terminar involucrado a un 200%. Yo he tenido
alumnos que han venido el día del nacimiento de mi hija a golpear mi casa con capacidades diferentes, porque mi niña estaba en una incubadora. Y sí, no se haga problema, yo también estuve en una incubadora y salí. Y eran niños, adolescentes. Entonces eso es lo que regala la apicultura, poder decirle tantas cosas, decir, ir a disfrutar un día de campo, mostrarle esas cosas. Y vuelvo a lo que dijo Francisco, también decirle que de esto también podés vivir algún día, de esto podés realizar una economía, de esto podés realizarte como personas. Y no solamente apicultura te va a dar abejas, sino te va a dar amigos también. Así que bueno, nada, es tan amplio el tema y es tan lindo, ¿no? Es que este tipo de programa, y más sobre todo, Francisco, Mariano, que veníamos hablando, muchas veces cuando tenemos estos seres de luz, ¿sí? Vamos a entrar en distintas partes de la charla hoy. Vamos a entrar en la parte profesional, ahora estamos en una parte emocional, arrancando el tema. Son seres de luz que vienen a iluminarnos, a guiarnos en el camino, porque muchas veces cuando vienen estas noticias nos dice, aparece la pregunta, ¿por qué a mí? Esa es una de las primeras cosas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué pasa esto en la familia? Y aprovechando eso y con la inclusión que tiene la apicultura y todo lo que tiene que ver con el campo, el abanico de oportunidades que le podemos dar es infinito, porque tenemos desde discapacidades que tienen que ver con el tema de atención, ¿sí? Problemas de atención. Seguramente hay algo en la parte de la actividad apícola en la cual podemos hacerlos participar. Los que tienen el tema de disminución visual también pueden participar, ¿sí? Chicos autistas que muchas veces el estar con muchas personas le generan, digamos, ese bloqueo, la naturaleza, como si fuese la equinoterapia, la apicultura también funciona perfectamente para este tipo, digamos, de diagnósticos. Los chicos con síndrome de Down, estando en la parte de fraccionamiento, packaging, venta, hay un montón de cosas, como nos dijo Francisco, ¿sí? En la parte de, sea por accidente o sea por, digamos, haber nacido con un problema motriz, en el cual si se puede trasladar con una silla de ruedas, tranquilamente puede revisar una colmena como la revisamos todos, porque muchas veces nosotros tuvimos un programa que hablamos sobre el tema de lesiones que tenemos los apicultores, y el profesional que estaba junto con nosotros nos dijo, bueno, una de las formas es ponerse un banquito, sentarse y de esa manera no tener lesiones. Bueno, digamos, podemos adaptar a las colmenas y a esta hermosa actividad para las distintas capacidades diferentes que tienen todos, ¿sí? Y quería preguntarles tanto a Francisco, a Pablo, porque Pablo también va a traer, y después quiero que me nos comentes, Pablo, porque tú tienes una persona que es apicultor y que tiene un corazón mecánico, así como escuchan, tiene un corazón mecánico. Él le sacaron un corazón y él vive gracias a un corazón mecánico y es un ejemplo de vida porque maneja 400 colmenas. Y Mariano, que estás muy relacionado con estos chicos que te dieron esa noticia, que seguramente te llenó el alma, ¿sí? Diciendo, yo también pasé con esto y miren, estoy acá. Las familias, cuando entran en el tema de la apicultura y ven el progreso o la aceptación que pueden tener, debe ser inmensa, porque todos cuando llegamos alrededor de los 50, 55 años de edad, nos preguntamos, y eso le decía a ustedes, nos viene esa famosa pregunta que al comienzo era ¿por qué yo? Y la próxima pregunta que llega casi siempre a la familia es ¿qué pasará con mi familiar el día que yo no esté? Y yo creo que, digamos, la apicultura es una herramienta muy hermosa para que el día que uno no esté, la vida de estas personas continúen y continúen lo mejor posible que sea. ¿Qué opinas de este tema, Mariano? Perfecto. Me parece que es así. Me parece que
estos papás, ese familiar que se preocupa y que se haga esta pregunta, Rodrigo, tiene que ser una de las, para que estos programas no se caigan, tiene que ser uno de los actores principales para generar estos espacios, que se sigan generando estos espacios, que no caigan estos espacios. Porque estos espacios no solamente están haciendo que esta persona con capacidad diferente pueda realizar este trabajo, sino que sea un estilo de vida. Y ahí voy y engancho de vuelta con lo que dice Francisco, de profesionalizarse, de buscarle, no solamente porque tiene una capacidad diferente, es decir, un entretenimiento. No, es una actividad que se puede realizar y que tiene, y bueno, y que ese padre o ese familiar entienda que este puede ser un camino interesante para que esa persona con capacidad diferente pueda hacer un estilo de vida en base a la apicultura. Increíble, Francisco, lo que nos cuenta Mariano respecto a este tema, en que nosotros vemos que estos apicultores, ¿no? O estas personas que introducimos de alguna manera a las personas que hacemos asesoría, en que hacemos una apicultura también donde incluimos a diferentes tipos de personas y llegamos a este límite y a explotar o a explorar este campo, a estos genios, ¿no? De alguna forma, a estos personajes que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Francisco, que a la larga uno también aprende mucho de ellos, ¿no? Aprende mucho de ellos y en el fondo es como si la lección la estás recibiendo tú también. ¿Qué opinas respecto de eso, de lo que te entrega esta gente, de lo que retribuye en el momento que está recibiendo también esta capacitación técnica por parte tuya? Yo creo que, o sea, puntualmente tengo un caso puntual de un usuario, como bien mencionaba, con esta situación de silla de ruedas, y él para mí es una inspiración. Es una inspiración. Yo, por ejemplo, hace 6-7 meses atrás, me rompí el menisco, tenía las colmenas en el RAF, estaba vuelto loco, y tampoco me vi imposibilitado, ¿no es cierto?, de cargar esas colmenas con doble cámara de cría, ¿no es cierto?, pesadísima, y tuve que buscar ayuda. Siempre he trabajado solo, entonces ahí tú te enfrentas con una nueva realidad. Cuando tú conversas con este usuario, es tan bueno para la talla, para la broma, es tan autónomo, como les explicaba, tiene modificado su vehículo, él maneja solo, es totalmente autónomo, autovalente, perdón, que de repente se te olvida que él está, digamos, en esa situación. Entonces eso te demuestra de que en realidad se puede salir adelante sí o sí, digamos, o sea, si que uno realmente se mentaliza. Además también quisiera complementar lo que decía Mariano, que estas personas, no en todos los casos, pero generalmente se da de que este tipo de actividad también se complementa con el resto de la familia. Entonces, la apicultura no solamente pasa a ser una especie de terapia para estas personas y su inclusión dentro, digamos, del sistema laboral, sino que además también se convierte en una oportunidad para la familia completa. Y ahí entramos también en lo que es la agricultura familiar campesina, ¿no es cierto? O familias propiamente tal que no entran dentro de esa categoría. Y evidentemente permite de que estas personas puedan mejorar y aumentar sus ingresos. Porque no nos olvidemos, independiente de la mirada que se pueda tener, que existen varias dentro de la apicultura orgánica, etcétera, es que finalmente, si es que uno lo lleva bien, como un negocio puede ser rentable, independiente de, ¿no es cierto?, de los problemas de venta mayoritariamente. Pero las ventas locales, por ejemplo, uno ve en el día a día cómo ciertos usuarios se han ido formalizando, por ejemplo, en el caso acá en Puerto Montt, y que son de uno, o sea, para mí me producen un orgullo tremendo. Tenemos a las Pijapi, por ejemplo, que han ido haciendo productos diferenciados, por ejemplo, y están en todas las plataformas y se han ido mostrando. Eso es lo que uno quiere hacer. Uno entrega un granito, como conversábamos en la previa, y después ver que estas personas salgan adelante, espectacular, ¿ya? A veces también uno nunca sabe si aquellas personas que tú las ves físicamente íntegras, ¿no es cierto?, participando, pueden tener un familiar en esa condición.
y el hecho de aprender la apicultura les permite tener mayores ingresos para poder apoyar a sus familiares. Entonces, no nos olvidemos de eso, puede ser de manera directa como indirecta, ¿ya? Hay muchas familias que se acercan a buscar herramientas, insumos, etcétera, pero en este caso particular, de este programa en particular, lo que uno les entrega es la capacitación, que yo considero que es mucho más valioso, ¿no es cierto?, a algo tangible, que también a veces se vuelve muy necesario. Pero la idea es no caer, esta ya es una mirada personal, no caer en ese vicio, ¿no es cierto?, eterno de la subvención, donde estas personas no logran despegar, ¿ya? Es muy importante, ¿no es cierto?, que sean apoyos, digamos, especializados, digamos, centrados en aquellas personas para que puedan salir adelante y le den la oportunidad a otros, ¿ya? Esa es más o menos la mirada. Y volviendo al inicio, la idea es poder profesionalizar, ¿no es cierto?, el rubro, independiente, ¿no es cierto?, de la condición que se encuentra, tratar de dar el máximo de apoyo. Bien, Francisco. Mariano, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo asocias tú la palabra rehabilitación con la apicultura en relación al equipo, a las personas, a los adolescentes que estuvieron o que están en tu programa? Bueno, Pablo, yo creo que, y me quedo con este silencio, porque es tan amplio, rehabilitación y darle el espacio y darle el lugar a estas personas y sentirse, no porque nosotros le estamos dando el lugar, sino creando ese espacio, ese ida y vuelta con las personas que se encuentran con esta actividad tan maravillosa. Una actividad madre, bueno, es bastante gratificante el momento en donde empezás a ver que esa persona que viene a buscar información, que está buscando información, ese alumno, que no le estás bajando algo y que deja de ser obligado para hacerse sentir parte de ese proceso, es sumamente gratificante. No sé si contesto bien la pregunta que me haces, Pablo. Sí, perfecto, Mariano, súper bien. Es que estaba pensando, ¿no? Que yo al menos no he tenido la experiencia de trabajar en forma directa con una persona que tenga capacidades distintas, ¿no? Pero sin embargo conozco un apicultor que está en la actividad ya por más de 40 años y él, como bien decía Rodrigo, hace aproximadamente unos 10 años o más que vive con un corazón mecánico, ¿no? Y él anda con su batería como si fuese un bolso, ¿verdad?, que carga todos los días y va a sus colmenas y este corazón le permite realizar todas sus actividades sin ningún problema, a pesar de que si él tuviese alguna anomalía, alguna falla en el campo, ¿no?, está susceptible a producir un accidente que le podría costarle la vida. Sin embargo, él maneja 400 a 500 colmenas y para mí es un ejemplo de vida y me saco el sombrero delante de él y delante de toda la gente que estamos tratando de comentar. Y también para ti la pregunta, Francisco, que yo estoy hablando de este apicultor, don Roberto Valdivia de Viña del Mar, que aprovecho de darle un gran abrazo, que algún día lo tendremos acá en las pantallas con Rodrigo para que nos cuente su testimonio, al igual que los usuarios que ustedes están trabajando. También la pregunta para ti, Francisco, ¿cómo ves tú aplicada la palabra rehabilitación, ¿no?, en una persona que desde un tiempo era, entre comillas, absolutamente normal, ¿no?, con todas sus habilidades motrices, y que me imagino que igual estaba dentro de la avicultura y después, ¿no es cierto?, cuando sufre este accidente, ¿no?, sigue en la actividad, no decae? ¿Cómo ves tú cómo se rehabilita él emocionalmente, mentalmente, físicamente, motrizmente, ¿no?, y cómo es la relación que tiene con el grupo? Bueno, que Carlos me perdone si me equivoco un poco cómo fue la historia, pero yo tengo entendido que él tuvo el accidente antes de iniciarse en el tema apícola. Entonces, lo que lo hace mucho más importante la apicultura, cómo llega a su vida, fue mucho después.
Y él incluso conversando con él y con otras personas también presentes, porque a veces puede resultar incómodo preguntar, pero él es lo más relajado que hay. O sea, él no pregunta nomás, pregúntame lo que quieras, nos dice. Y él, de hecho, comentó en una salida, porque le hicimos una nota con el equipo del municipio, se le hizo una nota, que se la voy a compartir, donde él cuenta que se aplica, digamos, en sus piernas picadas de abeja, ya se hace apiterapia él, ¿ya? Y por lo que nos explica, porque él sufre de ciertos dolores, eso le permite aliviar los dolores. Entonces, es interesante como él también cuenta, que él también, de cierta manera, de manera natural, se aplica la pitoxina para poder aliviar un poco estos dolores. A veces es tan fuerte el dolor, me contaba, que no podía moverse. Son en ciertas situaciones puntuales del año, digamos, no es que sea siempre. Como él es con el grupo, es uno más del grupo. A veces cuando está recuerdo algunos talleres prácticos en Alerce, ¿no es cierto?, donde cuesta ingresar, oye, pucha, entre todos agarramos, entre cuatro, todos la silla y lo acercamos al apiario y es uno más del grupo, o sea, y como les digo, es bueno para a él lo deberían invitar, él debería estar acá, a él deberían haberlo invitado a este programa. Es una persona muy simpática, espero que pueda integrarse en el futuro. Pero sí, él, yo creo que, volviendo a la pregunta, él es un ejemplo de persona que se pudo rehabilitar. Creo que hay que estar en sus zapatos, ¿no es cierto?, para saber qué es lo que se siente realmente. Y ya el hecho de que esté con nosotros en esta vida y realizando un rubro tan hermoso como es la apicultura, habla muy bien de él, habla de que es una persona muy valiente. Creo que hay personas que por cosas menores, ¿no es cierto?, no se sienten bien mentalmente, incluso algunos se quitan la vida, que es algo terrible. O sea, claramente no recibieron apoyo de profesionales ni no tuvieron una verdadera contención. Desconozco más allá de su vida, ella sería proyectar, pero claramente yo creo que tuvo un buen acompañamiento por parte de su familia para lo que es hoy en día, que es un ejemplo para todos nosotros. Él realmente inspira, como dije hace un rato atrás. Es la única experiencia que tengo con un apicultor, como digo, en esas condiciones, pero es un muy buen ejemplo. De hecho, hace una hidromiel espectacular. Hace productos, aparte de lo que es la producción de miel, hace hidromiel, pero encargo la hidromiel que hace el amigo Carlos Krause. Perfecto. Y Rodrigo, Mariano, con respecto, estamos hablando que, bueno, esta actividad es inclusiva, pero no inclusiva como un pasatiempo. ¿Tienes ejemplos de alumnos que han estado contigo y que ahora son apicultores profesionales, ya se dedican a la actividad y lo tienen esta actividad como su medio de vida, ¿cierto? Sí, sí, como una segunda actividad, pero sí, es de destacar dentro de los distintos cursos que se fueron dando. Uno de los cursos era el contacto con las abejas, el contacto a campo, las distintas tareas que iba a hacer un apicultor y que iba a ser un asistente de apicultor también. Muchos de los chicos entraron de asistentes, de apicultores de la localidad, ganándose un jornal y ayudando, no ayudando ayudando de ser actores principales en esas empresas que empezaron a trabajar. Y tomando confianza en el poder y después logrando algunos núcleos, y esos núcleos se hicieron más y se les dio un espacio, personas allegadas a la escuela les fueron dando espacio, algunos lograron apiarios y bueno, están con sus colmenas, trabajan en conjunto algunos. No es algo formal, pero bueno, se hace, se puede. Y tal vez no sea yo quien los organice de alguna forma, porque ellos encontraron su espacio y su forma de trabajo.
y hay que respetarla. A veces, querer intervenir esas cuestiones, yo digo siempre, traer la información, poner la información e interpretar y escuchar, ¿no? Y después cada persona va a ir haciendo ese camino y es fabuloso. Vuelvo de vuelta a lo que dice Francisco, profesionalizarlo de alguna forma. Perfecto, y que el tiempo de cada uno es diferente. Y mismo Exacto. también nos dijiste que determinadas modificaciones, quién sabe, tuviste que hacer, digamos, buscar abejas menos defensivas, quién sabe, apiarios más chicos. ¿Por qué no nos cuentas eso para ir ya abordando, digamos, un tema que los dos, ya sea Francisco, que está muy en el sur, digamos, ya al límite del continente, y tú que te encuentras en Buenos Aires, pero también en una ciudad chica, vamos a empezar a abordar ahora el tema de la inclusión, pero sobre, digamos, de lugares remotos que no son las grandes ciudades. Claro. ¿Por qué no nos comentan un poquitito? Bueno, en mi caso, fueron tomando conocimiento sobre lo que hay en la zona, ¿no? Y bueno, se fueron logrando, sí, unidades de manejo que le llamamos a los apiarios, más chicas. Por ahí no de 35 o 40 colmenas, sino menores. Y bueno, y también el uso de las medias alzas para no tener una forma de, digamos, de entorpecer el trabajo, mucho más fácil. Algunas cuestiones con la genética de las abejas también. Y trabajar mucho sobre la interpretación de esa actividad que van a hacer ellos, ¿no? Que no tenga impacto porque el apicultor está siempre o sobre campo prestado o sobre campo arrendado, pero siempre estamos en un lugar ajeno, entonces eso tiene que ser una comunión con esas abejas no agresivas, con volúmenes más chicos y con posibilidades digamos, de esa producción, poder fraccionarla, no venderla. Argentina se sabe que casi el 90 y pico % de la producción se vende envasada en tambores grandes. Y bueno, buscarle la vuelta para que empiecen a ver la parte comercial desde otro lado. Es bastante amplio y es muy lindo también porque eso lleva un tiempo de entender esta forma de mirar la apicultura desde otro lado, ¿no? Perfecto. Sí, gracias, Mariano. Sí, quería preguntarle a Francisco, ya que él está manejando, no sé si me equivoco, Francisco, una asociación gremial, ¿cuántos usuarios tienes y de qué forma las asociaciones, ¿no? Las agrupaciones se pueden hacer cargo de alguna forma de una apicultura inclusiva, ¿no? No solamente en el sentido de las capacidades diferentes de algunas personas, sino que incluir a jóvenes, a niños, a personas de la tercera edad, a mujeres, ¿no es cierto? ¿De qué forma una asociación gremial o de qué forma el rol de los municipios o de estas administraciones locales podría hacerse cargo de hacer una apicultura más inclusiva en un sector, entre comillas, un poco alejado de los apícolas más importantes que están más al centro del país? Sí. Bueno, yo creo que me escuchan bien, porque siento un poco de lag. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, súper. Ese yo creo que es un desafío que tenemos todos, ¿ya? El tema de cómo poder llevar la apicultura con personas, digamos, en situación distinta. Pero con respecto a qué rol puede cumplir una asociación gremial, contestando a tu pregunta, hay que separar un poco mis funciones, ¿ya? Por un lado está lo que es la asociación gremial,
¿ya? Que se llama Apia Austral AG, que fue fundada hace unos 8 años atrás, en aquella época cuando yo no era funcionario de la Municipalidad de Puerto Montt. Y esa asociación gremial, una asociación gremial nueva, buscó, ¿no es cierto?, incluir, ya que estamos hablando de inclusión, a todos aquellos apicultores que estaban un poco invisibilizados, sobre todo, por ejemplo, en la isla Chiloé, el sector de Gualaihue, y sectores que están mucho más retirados que Puerto Montt, Pablo. O sea, hay una apicultura mucho más dificultosa, por ejemplo, Gualaihue o Hornovirén. Por eso nació Apia Austral AG, que hoy en día está con más o menos aproximadamente los 100 socios. Yo actualmente no me desempeño como presidente por una situación obvia de probidad, ¿no es cierto? Porque cuando ya uno, en definitiva, pasa a ser parte de una institución del Estado, ¿no es cierto?, debe alejarse un poco, ¿no es cierto?, de lo que son las dirigencias por un tema de probidad, porque alguien podría acusarte, oye, mira, este compadre es dirigente y además también, ¿no es cierto?, es funcionario público, a pesar de que la asociación gremial, ¿no es cierto?, no recibe ninguna especie de incentivo ni recursos por parte del municipio, pero también por un tema de transparencia y sobre todo en nuestro rubro, que es bien chaquetero, Pablo, tú lo sabes muy bien, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con lo que uno proyecta como persona. Yo he sido muy cuidadoso en ese sentido y la gente lo reconoce. Ya he sido bien claro en todo aspecto, en todo espacio. Dicho eso, por otro lado, ¿no es cierto?, está el programa Apícola, que involucra a personas de distintas edades. Cuando partí con el programa Apícola el año 2017, a mediados del 2017, se me instruyó de que buscara cierto tipo de perfil de personas, ¿ya? Y ahí entra esta supuesta discriminación positiva, que positivo no tiene nada, ¿no es cierto? Y como uno de clase media, ¿no es cierto?, siempre ha sido discriminado, entonces yo dije, no, yo si voy a liderar algo así, no voy a discriminar a nadie, y entonces todo aquel, para resumir un poco, todo aquel que quiere aprender de apicultura en Puerto Montt es bienvenido. Está la necesidad de la capacitación en Puerto Montt, Pablo y Rodrigo, es que llegan desde otras comunas a capacitarse conmigo. El programa Apícola Municipal es un programa único en Chile, no existe en ninguna otra comuna del país. Y he dado charlas en distintos lugares del país para poder empujar programas apícolas, dada esta necesidad latente, ¿ya? Recién hoy, y se los comentaba en la previa, me enteré de que se reactivaron los SAT en la SAT apícola, ¿no es cierto?, en la región de Los Ríos, que es algo que estuvo abandonado por más de 10 años. Y en la región de los lagos todavía no existe. Si llegara a reactivarse los SAT apícola, quienes son de afuera y no son de Chile, son servicios de asesoría técnica externos. O sea que el Estado, ¿no es cierto?, contrata a profesionales para que puedan capacitar, ¿no es cierto?, en este caso apicultores en ciertas localidades en específico, grupos específicos. Lo único que existe de manera permanente, y Pablo lo sabe muy bien, son aquellos programas que están ligados a la agricultura familiar campesina, que también discrimina. Entonces, volviendo al asunto, el grupo de personas que se capacitan y se les enseña apicultura con el fin de que se profesionalicen es muy amplio. Tenemos gente de tercera edad, y ahí coincido con Mariano. Por ejemplo, se deben utilizar medias salsas, ¿ya? Porque el manejo de medias salsas es mucho más viable, ¿no es cierto?, para poder incluir terceras personas dentro de la apicultura. Muchos de ellos son personas que han jubilado y necesitan generar ingresos adicionales para sus familias. Por otro lado, también tenemos el segmento de las mujeres, que también se ven impedidas también, muchas de ellas, en poder participar de la apicultura, porque en Chile, y me imagino que en otros países de Sudamérica, también está muy poco mecanizado, ¿no es cierto? Ahí se han hecho esfuerzos a través del Estado, pues nuevamente con usuarios INDAP, ¿no es cierto?, haciendo esta discriminación, para poder aplicar, ¿no es cierto?, lo que son las grúas y para poder hacer las cargas y descargas de los camiones. ¿Sí? Pero ese subsidio no es para todos, salvo que aquella persona natural u empresa, ¿no es cierto?, se gane algún proyecto, no sé, estoy pensando en un Cercotec, o algún proyecto Corfo, o algo que sea concursable, es la única forma. Pero sí, serían las mismas medidas salsas, ojalá carretillas, yegua, o cosas que permitan, ¿no es cierto?, evitar el daño, ¿no es cierto?, del cuerpo y
y tener cuidado con esos movimientos. En algún momento se hizo un trabajo con prevencionistas de riesgo en el área apícola, precisamente en lo que es las cargas y descargas de camiones por el tema de los problemas físicos que se pueden tener a futuro. Uno va envejeciendo, ¿no es cierto? Y si uno quiere que la empresa apícola se mantenga dentro de la familia, las futuras generaciones, o uno pueda continuar, ¿no es cierto? Tiene que tener mucho cuidado con el tema de las cargas. Pablo, estás muteado. Es que estoy con un poquito igual de congestión, por eso me estoy muteando a veces. Francisco, un tema que tú lo tocaste, ¿no? Pero me gustaría que igual la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en toda Hispanoamérica, conozca un poco la realidad de cómo estos apicultores del sur del mundo, del sur de Chile, no tienen que siempre mantener la moral muy en alto, y eso también tiene mucho que ver con cómo preparamos mentalmente y emocionalmente a nuestros apicultores para hacer o desafiar el medio ambiente, las condiciones climáticas adversas, ¿no? Porque tú me cuentas que hay lugares de difícil acceso donde tal vez la asesoría, donde tal vez el técnico se demora en llegar, donde tal vez los recursos escasean, donde tal vez los insumos para la apicultura no llegan en el momento adecuado, donde para trasladar hay que pasar de barcaza en barcaza para ir a Hornopirén, para ir a la isla de Chiloé, para instalar apiarios, ¿no es cierto? ¿Cómo hace un asesor, un profesional como tú, que maneja un grupo importante de personas para mantener esa moral siempre en alto? Bueno, de partida, ahí tocaste un tema sensible también, Pablo, que es que no existen profesionales en el área apícola. Hay muy poco, ¿ya? Y sobre todo en estas zonas extremas, ¿ya? Nadie se quiere ir a vivir a zonas extremas, digamos. Duran muy poco, entonces no hay una continuidad, no hay un seguimiento y control. Se desarrollan proyectos en una parte, después se repite el mismo en otro lado, no hay un trabajo conjunto, un engranaje de los proyectos a nivel nacional. Uno hace una cosa en un lado y lo replica en otro lado y no hay ningún aprendizaje, ¿no es cierto?, una continuidad del aprendizaje. Y por otro lado, ¿cómo es la realidad? Es que, por ejemplo, mientras más al sur estás, el despertar es mucho más tardío y por más que tú alimentes con jarabe o intentes apoyar, la colmena no te aguanta. El invierno no es tanto, es más bien la primavera. Mientras otras colmenas están despertando y tienen ingreso de polen, ¿no es cierto?, y tú puedes apoyar con jarabe, en otras zonas es muy difícil, digamos, mantenerlas y que no mueran producto de la Lotmaria passim o la Nosema. Mucho se habla de la Nosema ceranae, pero se habla muy poco de la Lotmaria passim, que es mucho más virulenta y que el profesor Norberto Arismendi, ¿no es cierto?, que está desarrollando un trabajo con nosotros de polinización, lo detalla muy bien, la Lotmaria passim, que así como la Nosema ceranae, ¿no es cierto?, se fagocitó a la Nosema apis, ¿no es cierto?, porque es mucho más virulenta. Lo mismo está sucediendo hoy en día con la Lotmaria passim, y él hizo un estudio por distintas regiones donde eso. ¿Qué genera esta enfermedad y en conjunto con la Nosema? Porque hacen sinergia, es que nosotros nos vemos impedidos, por ejemplo, lo que es habitual para el apicultor de la zona central norte alimentar con alimentador interno. Nosotros no podemos alimentar con alimentador interno muy temprano en primavera, porque las abejas se nos ahogan. Entonces tuvimos que retroceder un poco en literatura antigua, como el Fat Peas, Skinny Peas, abejas gordas, abejas flacas, un libro australiano, un manual, donde te muestra tipo de alimentación con goteo, que se utilizan los potes invertidos o con tarro. Ese tipo de alimentación de goteo es segura. Por ejemplo, ahí te estoy hablando de algo práctico, es un tipo de alimentación de incentivo y tenemos que hacer tempranamente en primavera, no así, digamos, con alimentación interna, porque se te ahogan, porque las abejas están debilitadas, ¿no es cierto?, por el tema de la Nosema y la Lotmaria passim. Ahí nosotros, por ejemplo, tenemos que utilizar esa técnica. También utilizamos el azúcar en seco para mantenimiento, que es un tipo de alimentación de mantenimiento en invierno, y que también utilizamos en las primaveras muy lluviosas, que es nuestra situación. La misma azúcar además también ayuda a bajar un poco la humedad relativa dentro de la colmena, y eso permite además también que la digestión del azúcar sea más fácil, porque es un azúcar empapada en humedad y permite que la abeja pueda asimilar mejor. Bueno, no me quiero desviar del tema, pero me preguntaste cómo podemos salir adelante en ese sentido.
Esa es una de las formas de alimentar, por ejemplo, en primavera. El jarabe es vital, también ocupamos promotor, se puede alimentar con promotor y azúcar en seco igual, una buena alternativa. Pero lo más importante además también es cómo llegar al invierno, al otoño-invierno, que es con cámara completamente bloqueada, con los 10 marcos con miel si es que invernas en cámara de cría. Si la familia está suficientemente vigorosa, también llegar con alza con miel y después a medida que vaya bajando el vigor de la colmena puedes ir reduciendo y compactando. Eso es muy similar a los manejos que hacen ustedes en la zona central, pero siempre dándole prioridad a dejarles miel, un bloqueo natural. ¿Ya? Eso básicamente. Mariano, volviendo a la pregunta, digamos, matriz o madre de este tema, tú te encuentras en el centro de la provincia de Buenos Aires, zona, por ende, muy productiva de apicultura. Nos dirás, digamos, cómo está la región en cantidad de apicultores y producción. Mi pregunta quería ir a lo siguiente, tú como profesor de un colegio agrario, ¿hay recambio generacional? ¿Cómo ves? Porque, digamos, muchos relacionamos, y más como en este país, la apicultura relacionada con la miel en este momento en precios que van por el piso, por una cuestión no a nivel internacional, sino por el costo de vida que tenemos nosotros en nuestro país. ¿Ves un futuro con recambio en los lugares estratégicos como tú te encuentras, que es el centro de la Pampa húmeda, el centro de la provincia de Buenos Aires? Quiero ser positivo y te diría que llega gente, hay una inquietud por capacitarse, hay programas de profesionalización de apicultores. Yo trabajo mucho de la mano de INTA y con la UNICEN, con la de Tandil, con la cátedra de apicultura que tiene en Tandil. Es constante el ida y vuelta. Es verdad lo que decís, el tema del precio va a trabajar mucho con el pensamiento de la gente de entrar o no a la actividad. Habría que hablar con el señor que estuvo con Pablo hoy con el tema de la economía, ¿no? Está bastante complejo. Pero sí, hay gente que normalmente, para ser una comunidad chica, siempre tenemos gente que se acerca a hacer cursos de iniciación apícola, de crianza de reinas. Hay muchas cuestiones en la provincia de Buenos Aires en capacitación. Y es difícil lo que está sucediendo en la sociedad con los jóvenes. Por eso es nuestro deber prestarle esta opción de que estamos, enseñarles, porque a veces no son los jóvenes, sino son los adultos los que han hecho que esto llegue a este punto, ¿no? No sé. Mariano. Sí. Mariano. Sí, no, para continuar con la respuesta que está dando Mariano un poco, ¿no? Que sabemos que la gente con capacidades diferentes, distintas, tiene una tremenda sensibilidad, una tremenda emocionalidad, un corazón de oro, ¿no? Entonces, en relación a eso quería preguntarle, Mariano, ¿qué impacto tiene la inclusión en la apicultura, en la conservación de la biodiversidad y la salud de las abejas? Y tiene un impacto que tenés que pensar la apicultura desde otro lado. Y hay que tomar decisiones a la hora de enseñar y buscar los canales de enseñar. Normalmente yo a un apicultor le enseño que una reina tiene que cambiarse a las 2 temporadas productivas, o sea, 2 temporadas productivas, y después
esto, y es muy duro lo que voy a decir y es fuerte, y después de esto hago un recambio de reina porque la reina pierde su potencial, ¿no? Imagínense cómo le puedo explicar yo a alguien de que voy a cambiar una reina porque pierde su potencial y estoy tratando de enseñar apicultura inclusiva, ¿no? En donde los procesos van a tener que ser y se van a tener que llevar a cabo por procesos naturales nomás. Entonces tenemos que empezar a pensar en una apicultura distinta, ¿no? Buscar, no de gusto busqué bucfas para poner, porque la bucfas cuando entra a decaer su reina empieza a crear otra reina automáticamente. Y hay un recambio. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. A un niño, a un adolescente, no le puede decir que esa reina no sirve más. Entonces, hay que tomar distintas herramientas. Es constante. No sé si me explico bien. Es constante lo que uno tiene que hacer y una visión distinta. Por eso, cuando hablamos de apicultura inclusiva, tenemos que tener una visión por ahí comercial para lo que se pueda hacer, pero también esa apicultura como un eje social, ¿no? Como un eje de inclusión desde otro lado. Perfecto. Y Francisco, llevándote al tema, digamos que ahora es muy común y después seguramente o Pablo le haces la pregunta a Mariano o que la misma después la continúe Mariano. Estamos en un momento donde el tema del cambio climático vino para quedarse, ¿sí? Tú te encuentras en un lugar muy austral donde ya el cambio climático a comparación de otras apiculturas ya era notable porque tenés estaciones muy marcadas y más precisamente estás viendo una característica específica de la primavera que en pocas regiones se ve. ¿Cómo estás viendo el tema del cambio climático en este momento en tu región con las características que tiene tu región? O sea, a mí, Rodrigo, lo que más me preocupa es la tala descontrolada del bosque nativo, de gente, digamos, ni siquiera los propietarios, sino que gente que ingresa a robar a los bosques, sobre todo los parques nacionales. Yo estoy muy cerca, yo estoy en la carretera austral, inicio de la carretera austral, y todos los días se reporta, inclusive, o sea, no todos los días alerces, pero sí se han dado casos, por ejemplo, de un árbol milenario de Chile que es el alerce, donde lo cortan, ¿no es cierto?, porque tiene un valor altísimo. Y todos los bosques, digamos, que nos entregan bien, los bosques melíferos, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, el tema del ulmo, que es un árbol que está en peligro de extinción, que es el que nos da, ¿no es cierto?, es como la segunda cosecha que se da anualmente, si es que da, porque a veces también el ulmo abre flor, pero dadas las condiciones de fotoperiodo, ¿no es cierto?, horas frío, etcétera, a veces no te genera néctar, ¿ya? Y no tienes producción de ulmo. Eso va variando según zona, pero más que cambio climático, yo creo que es más la acción del hombre la que me tiene muy preocupado y las leyes muy poco rígidas, ¿no es cierto?, para aquellos que talan indiscriminadamente. Inclusive, en Chile es una cosa bien extraña porque si entran a tu terreno y te talan bosque y tú tomas imágenes y haces la denuncia a CONAF te pasa el parte a ti. CONAF, que es la institución, digamos, de los bosques, ¿ya? Es muy extraño el actuar. Entonces, si no existen modificaciones en las leyes, en las normas, se genera un incentivo perverso para que más personas que quieren vender leña, ¿no es cierto?, vayan destruyendo nuestros bosques. Entonces, contestando tu pregunta, más que cambio climático, me preocupa la acción del hombre, ¿ya? Y el tiempo, el clima que tenemos acá no es plano, no es tan marcado, va variando. De hecho, esta primavera, increíblemente, partió mucho más temprano a la primavera de la vez pasada, que tuvimos mira, la temporada la partimos recién en diciembre, fue sumamente tardía, ¿ya? En cambio, en esta temporada en particular, ya el mes a inicios de octubre se pueden estar haciendo reinas, por ejemplo.
Ya era posible hacer renga. En cambio, la temporada anterior estuvo muy, muy atrasado. En diciembre recién empezamos a ver flujo de néctar. Entonces, es bastante cambiante el tiempo. Eso lo vuelve una apicultura mucho más complicada porque no puedes proyectar mucho salvo la lectura que tú le vayas dando a las flores que van despertando. Entonces, tú vas analizando el estado fenológico de las plantas y eso te va dando indicios más o menos de cuándo podrían reventar las flores. Esa es la única forma en que nosotros los apicultores podemos saber cómo se viene la temporada. Además también tenemos heladas tempranas que pueden destruir o quemar ciertas flores. Igual lo clásico acá, Rodrigo, por ejemplo, es que tenemos abierto una flor, un objetivo floral, ¿no es cierto? Una flor objetivo, y nos cae una lluvia con tempestad, se nos cae la flor y perdimos la producción. ¿Ya? Así de sensible es nuestra producción apícola. Además también tenemos otras situaciones puntuales, por ejemplo, competencia desleal en las polinizaciones, donde te cobran más bajo, que también la polinización acá en la región de los lagos va aumentando muy fuerte. Por eso es que levantamos un proyecto FIA de polinización con la Universidad de Santo Tomás, donde paso el dato, se desarrolló, te voy a enviar el dato a los dos, Rodrigo y Pablo, también a Mariano, pero es solamente para la gente de la región de los lagos. Se desarrolló una aplicación que es para dar alerta al apicultor sobre las aplicaciones de plaguicida. Quería aprovechar este espacio para mencionarlo porque necesitamos que más personas utilicen la aplicación para que se mantenga en la Play Store o en Google Store, ¿ya? Para que se mantenga la aplicación en el sistema y podamos utilizarla posteriormente. No entiendo bien por qué eso, pero necesitamos que más usuarios lo ocupen. Entonces, volviendo al tema, tenemos muchos factores que hacen que la apicultura se dificulte un poco, pero somos positivos, ¿ya? Porque hemos pasado por temporadas mucho peores. Pero lo que a mí me tiene muy, muy preocupado es que cada vez tenemos más desiertos verdes, ¿ya? Que en el fondo tenemos muchas especies que entregan polen, pero no así néctar, que es muy distinto. A veces la gente común y corriente dice, ¡oh, qué lindo el bosque nativo! En realidad ese bosque nativo solamente nos está entregando polen y no néctar, ¿ya? Tenemos al menos 3 especies endémicas, que es el tineo, la tiaca y el ulmo. Y el tineo, por ejemplo, prácticamente no existe porque se corta culturalmente para leña y el ulmo también. Entonces, estamos corriendo ese riesgo de no producir más esa miel o que el apicultor tenga que incurrir en mayores gastos. Ahí Jorge Toro en sus planillas va a explicar un poco cómo funciona eso, se ordena, pero más gastos para poder producir miel y arriesgándose. Es casi como apostar en el casino porque subes tus colmenas en un camión, te vas al sur, bien al sur, y no sabes si realmente vas a producir miel. Eso es lo que podría comentar en base a la experiencia. Perfecto. Y Mariano, nosotros también vinimos de una sequía de 80 años. Yo creo que este año, ahora me vas a decir vos, en mi región viene bastante parejita. Yo creo que va a ser una campaña muy prolija por el tema de lluvias cada 5 o 7 días, bastante humedad. A veces una lluvia, una tormenta muy fuerte que puede arruinar un poco algo de floración no completa. ¿Cómo ves el tema del cambio climático más allá de la bondad que quién sabe podemos llegar a tener en esta parte, digamos, del país con respecto a la apicultura de ahora y a futuro? Bueno, acá lo que se nota en mi zona es una zona ganadera, se hace vaca de cría, prácticamente no hay intervención de plaguicidas o insecticidas. Sí hay algunas pasturas que se hacen y empiezan a ver, entrar mucho el tema del herbicida y empiezan a desaparecer especies florales. Pero este año, personalmente, creo que están espectaculares las colmenas. Pienso que se va a cosechar antes de Navidad, casi seguro. Ya hay colmenares que estarían para sacarle miel. Es un año muy atípico porque tuvimos un noviembre de 300 milímetros, pero con temperaturas muy lindas,
durante la tarde-noche, prácticamente llovía a pedido, porque llovía de noche y de día estaban buenos, así que era casi, era fabuloso. Y en sí el registro de cambio climático, yo te puedo decir que hace 10 años no teníamos una temporada como esta. Tenemos cerca zonas o regiones como es Olavarría, que hay mucha agricultura, como es Saladillo, como es Tandil. Bueno, estamos en una región que nosotros no tenemos agricultura, pero sí la región tiene. Entonces también se ven afectados esos rindes y bueno, veremos a ver cómo salimos de esta. Yo creo que este año va a ser bueno. Pero no es como Mariano. Disculpa, no es como cuando empezamos, digamos, creo que tenemos la misma edad, más o menos, digamos, sí. Que antes los ciclos eran un año bueno, un año regular, un año malo, un año regular, un año malo, un año, y después volví, digamos, esa ola. Hubo muchos cimbronazos. Si sacamos, ojalá que, digamos, el efecto de la Niña contemple de las famosas pérdidas que tuvimos hace 2 años atrás, ¿sí? Porque, digamos, yo creo que fue catastrófico, no sé en tu zona, pero, digamos, no se ha sacado nada. Terrible, fueron años terribles. Por registros, hace 10 años, 2003, 2004, justamente 10 años, estábamos sacando 56 kilos por colmena y pasaron 10 años de eso. Y después fueron años de 12, 20, pero ahí, hoy estamos hablando de que, por eso digo, como una novedad, creo que va a haber miel antes de Navidad. ¿Pablo? Sí, mira, estaba escuchando atentamente el testimonio de Francisco y de Mariano respecto del cambio climático, que ha sido una pregunta que reiterativa en los diferentes programas que hemos tenido, y la verdad que las respuestas también van apuntadas a lo mismo, ¿no? Primero al cambio del uso del suelo y un problema muy latente y hago mención porque lo considero muy importante que lo haya tocado Francisco, es la pérdida de la biodiversidad y la tala indiscriminada de bosque nativo, ¿no? No solamente en Chile, sino que esta es una práctica prácticamente en toda Latinoamérica, ¿no? Perú, Bolivia, Brasil, para reemplazar esos bosques milenarios por plantaciones para uso, ¿no es cierto?, de forraje animal, o para alimentar ganado con plantaciones de soja, etcétera. Entonces, es ahí que también, volviendo un poco al tema que nos convoca, Francisco hablaba de una aplicación que están usando ahí en la región de los lagos, ¿no? Y también preguntarte, Francisco, de qué modo o qué rol podría jugar la tecnología, ¿no?, en la inclusión de personas con discapacidad que están insertas en la apicultura. Mira, yo creo que esa tecnología ya existe, Pablo. Como hablamos hace un rato atrás, Mariano lo explicaba bien y Rodrigo también lo mencionó, el tema que los tiempos de los manejos son muy distintos a los tiempos que tenemos nosotros de personas con esa situación. Y la tecnología que ya existe, por ejemplo, si bien no recuerdo, B-Ways, me parece mucho, creo que ha aparecido 2 o 3 versiones distintas de estas aplicaciones que monitorean peso, temperatura, ¿no es cierto?, en las colmenas. Eso, yo creo que esa herramienta es muy necesaria para estas personas para poder adelantar trabajos o tener a tiempo, ¿no es cierto?, y prevenir ciertas situaciones puntuales, como enfermedades, ¿no es cierto?, por la termorregulación al bajar las temperaturas, tú ya sabes que algo le está sucediendo a este superorganismo, ¿no es cierto?, que es la colmena. Lo mismo pasa con los animales. Entonces, creo que esa aplicación es muy importante y si a esas aplicaciones se les suma otras que se van creando, como la ya mencionada, que tiene que ver con las aplicaciones de pesticidas durante las polinizaciones en huertos frutícolas, por ejemplo. Creo que todo suma. Yo creo que esa aplicación para estas personas es clave, porque es el que le va a ir monitoreando y dando pistas anticipadamente de qué es lo que está pasando en las colmenas,
para o evitar la vuelta, ¿no es cierto?, que es mucho más dificultosa, o para cuando vaya, ¿no es cierto?, vaya con una predisposición distinta, ¿no es cierto?, y sepa qué es lo que tiene que hacer en esa familia. Yo creo que ahí es clave el tema de esta tecnología, que ya existe. Pablo. Perfecto, súper. No, también quería llevarla a un tema un poco sensible, ¿no? A Mariano, sabiendo que la Argentina y también muchos de la región, ¿no? Dependiendo de los gobiernos de turno, y esto lo hago sin ánimo de politizar el tema de la inclusión, sino que desde su perspectiva, ¿no? Hoy por hoy hablamos mucho de igualdad de género, de tener una sociedad más inclusiva, donde se abran oportunidades. ¿Crees tú, Mariano, que más allá del discurso es posible de fomentar, crear y generar, ¿no?, a largo plazo un programa para nuestros países donde ocupamos todos, donde la inclusión sea realmente una forma de vida, donde la inclusión nos permita mejores como seres humanos, donde la inclusión nos permita entender al que está al lado, a sentir más empatía, a ponerse en el lugar del otro y trabajar, así como las abejas, en una sociedad en que buscamos el progreso y el bien común de la misma. ¿Podremos lograr eso? Qué lindo sería que te escuche quien te tiene que escuchar, Pablo. Porque sería fabuloso, como lo dijiste, sería fabuloso. Hace años que se trata, pero a veces a la palabra inclusión se le falta el respeto. A mí me encantaría que haya gente que de corazón y no por una forma económica piense en inclusión. Pero creo que hay que seguir trabajando y desde nuestro lado, desde nuestro granito. Sería bueno poder sensibilizar a quien tendría que sensibilizar para que empiece a hacer por lo menos un 10% de lo que dijiste, Pablo. Nosotros desde este lado, haciendo lo que podemos y con lo que tenemos. Y después, bueno, ojalá que alguna vez alguien se siente a pensar en la verdadera inclusión. Y no en letras, sino en inclusión de verdad. Pero bueno, es una apreciación personal. Me gustaría, sí. Y hablando de este tema, no entrando en política, Mariano, estando tú en una escuela agraria, has trabajado en programas, has dicho que estás o estuviste en el INTA. ¿Cómo se sienten ustedes en la actualidad? ¿Hay falta de proyectos? ¿Los están eliminando? ¿Tienen posibilidad de seguir? ¿Cómo es tu mirada? Sin entrar en política, esto es netamente, digamos, lo que queremos compartir de la necesidad que queremos como apicultores para una apicultura mejor, ¿sí? Más allá de que esto es el puntapié para que después Francisco nos explique que después de esto viene el profesionalismo, ¿sí? Perfecto. Rodrigo, yo creo que hay gente que está trabajando, que es muy interesante, que ha hecho muchísimas cosas, hay gente que no. Me quedo con la parte buena, con lo que se ha hecho, con lo que se va y se sigue proyectando, ¿cierto? Y lo demás es, qué sé yo, qué decirte, mira, a veces me da tristeza de que haya gente que realmente es muy valerosa para esta actividad. Y voy a hablar de apicultura, ¿no? Y esté con miedo de perder su trabajo por culpa de malas decisiones de otras personas que no han hecho lo que tienen que hacer. Pero yo creo que se va a seguir trabajando, que hay cosas muy importantes por hacer y que bueno, que justamente
tal vez es hasta una falta de respeto de parte mía, copiar un poquito, abrir este panorama como hacen ustedes con su programa y decir, mirá, en una parte de Chile se está haciendo esto, en una parte de Argentina se está haciendo esto, y que se empiece a copiar, que se empiece a llevar un poquito de la mano. Y bueno, volvernos un poquito más con cada una de las actividades, ¿no es cierto? Hoy a nosotros nos aglomera apicultura, pero también hay otras actividades que también se pueden hacer cosas. Apicultura es fabulosa porque yo amo ser apicultor y amo lo que hago. Si no amara lo que hago, no lo podría hacer así de corazón, ¿no es cierto? Y apicultura es la madre de muchas cosas. Sos carpintero, sos mecánico, sos docente, sos un poco de todo, sin faltarle respeto a nadie. Así que creería que sería muy bueno que se pueda hacer. Mariano, perfecto. Por tu parte de esto, volcarlo a un profesionalismo. Sí, totalmente. Vuelvo y coincido con Francisco del momento cero cuando dijo llevarlo a un profesionalismo, a que nos podamos juntar en una mesa y empezar a diseñar cada una de las patas, que son muchísimas, pero sí, totalmente. Y Francisco, ¿cuesta llevarlo al profesionalismo realmente o es un título que le tenemos miedo y es más fácil de lo que pensamos, si nos ponemos en serio, ¿sí? Yo creo que cuesta, pero no es imposible, ¿ya? Creo que también a veces simplificamos los esfuerzos y nos dirigimos solamente a las instituciones públicas como ente que dé solución a estos problemas, pero no olvidemos el mundo privado, ¿no es cierto?, que también puede aportar muchísimo. O sea, los apicultores, como personas privadas, nos hemos contribuido los unos a los otros más que incluso instituciones del Estado. De hecho, fíjense lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? De hecho, en la charla de costos de Jorge Toro, él va a valorizar el tiempo que uno gasta, ¿no es cierto?, haciendo este tipo de charlas. O sea, son las 10, casi las 10:30 de la noche, estamos conversando, y eso significa dejar de hacer otras actividades, ¿no es cierto?, para estar, ¿no es cierto?, solidarizando, verdadera solidaridad, ¿no es cierto?, con el prójimo, ¿ok? Yéndonos un poco al título de esta conversación. Yo creo que no tenemos que cerrarnos, tenemos que tratar de ser lo más positivos posible. Yo creo que la situación de Mariano, que algo nos explicó un poco antes de cámaras, yo tengo fe de que se va a resolver, espero que así sea. Creo que lo que está haciendo Mariano es algo notable, algo muy positivo, y que siembra frutos. O sea, estas pequeñas cosas que uno hace, escala, es un logaritmo, ¿no es cierto? Nosotros hacemos un esfuerzo puntual con un grupo humano, ¿no es cierto? Y estas personas se multiplican, porque al menos en la visión que yo tengo, es que nosotros estamos contribuyendo a que se puedan formar empresarios, ¿no es cierto? Y estos empresarios puedan contribuir al Estado, a la comunidad, ¿no es cierto?, como benefactores sociales. ¿Ya? Las empresas también son benefactores sociales. Entonces, podemos también acudir a lo que son las cooperativas, podemos acudir a las asociaciones gremiales, que finalmente son personas. Y detrás de las instituciones públicas también hay personas, y personas buenas. Hay elementos malos como en todos lados, y eso un poco es lo que ensucia, ¿no es cierto?, los buenos trabajos que se desarrollan a través del Estado. Yo creo que la profesionalización no es solamente en el ámbito privado, ¿no es cierto?, lo que uno desea como apicultura nacional, ¿no es cierto?, sino que también es profesionalizar a los funcionarios públicos que están detrás de estas instituciones, porque deja mucho que desear en ciertas comunas, ya lo conversamos al inicio, faltan profesionales de apicultura. A mí no me sirve alguien con un curso básico de apicultura porque no va a darle un verdadero seguimiento y control, ¿no es cierto?, al apicultor para que éste realmente aumente en cantidad de colmenas, aumente producción, ¿no es cierto?, y pueda mejorar la calidad de vida de su familia. ¿Sí? Así al menos lo veo yo, sin irnos
a un tema político, hablando netamente, ¿no es cierto?, de lo que nosotros esperamos de nuestra sociedad. Nosotros queremos que tengan mejor calidad de vida y por ende nosotros tenemos que empujar a que estas personas mejoren su manejo, se profesionalicen y mejoren los ingresos en su familia. Pablo. Francisco, mira, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con Francisco Noaluar, el agrónomo, el apicultor, el asesor, el líder de opinión, cuando ve que tiene una cantidad de ideas para echar a andar, cuando tiene una cantidad de proyectos, ¿cierto?, que serían muables para una región tan difícil, tan austral, donde detrás tú cargas con una mochila de apicultores que creen en ti, que confían en ti? ¿Siente Francisco Noaluar frustraciones cuando ve que un programa demora 10 años en llegar? Cuando ve que no hay programas de asesoría técnica, cuando ve que estamos en un país centralista, que tal vez los recursos no llegan a todas las regiones, que no llegan en el momento oportuno. Duele y es injusto, pero más me duele de que se mal utilicen los recursos públicos. O sea, volviendo al punto, a veces se replican proyectos que no llegan a ningún fin concreto. Vieras tú, y aquí ya no son temas sensibles, pero cuando uno está inmerso en la apicultura también discute, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, en las mesas regionales. Antes de que estallara este caso de las fundaciones, tuvimos una fuerte discusión con respecto a un proyecto que se estaba yendo netamente a capacitaciones en una institución X, ¿ya?, que no mejoraba en ni un ápice, ¿no es cierto?, lo que los apicultores necesitaban. Fuimos los apicultores quienes votamos ese proyecto y esa institución, que no voy a dar nombre, ¿no es cierto?, no pudo adjudicarse ese proyecto a esa licitación pública, por ejemplo. Ahí te estoy dando un ejemplo concreto. Entonces, creo que las transformaciones, y esto puede sonar un poco cliché, porque lo mencionan todos los políticos, pero las transformaciones reales, y para poder lograr cosas concretas, tiene que nacer de las bases apícolas, en este caso, ¿no es cierto?, de los apicultores. Somos nosotros quienes, ¿no es cierto?, decidimos qué es lo que nosotros queremos a futuro. Ahora, pero nada de eso se logra si es que no existen verdaderos corazones que quieran hacer estos cambios, porque tú bien lo sabes, Pablo, Jorge también lo sabe, no sé si está por ahí también, pero muchos de nosotros, en nuestra época de dirigente, ¿no es cierto?, entregamos mucho de nuestro tiempo, ¿no es cierto?, para que estas cosas cambien, y a veces se vuelve imposible, pero yo tengo fe de que hemos ido avanzando. De hecho, uno lo ve. Si tú observas el Puerto Montt de hace 8 años atrás, Puerto Montt no existía nada de esto. A mí me encantaría que se pueda replicar, que puedan existir más programas apícolas, o bien los SAT, que son más a nivel regional, para que puedan verdaderamente enseñarles apicultura a la gente que quiera aprender, porque existen asesores que enseñan el curso, cobran muy caro y después te dejan botado. O proyectos a través de instituciones del Estado que te entregan cajones, que te entregan abejas, las abejas se mueren, ¿cierto?, y esos cajones terminan en un gallinero, habiendo tanta necesidad en otra persona que sí hubiese hecho buen uso de ese cajón, ¿me entiendes? Entonces, vuelvo a que la profesionalización no solamente tiene que ser en el mundo privado per se, sino que además también de quienes están detrás. A veces las instituciones no ayudan mucho a que el profesional que está en la institución pública pueda hacer transformaciones también, porque está todo muy, muy estructurado, ¿ya? Una experiencia particular, por ejemplo, me pasó con el INDAP, donde cuando partí con este proyecto hice 30 proyectos, por ejemplo, usuarios Prodesal, y cuando hubo que aprobar estos proyectos me aprobaron solo 5, y la explicación fue que no, porque los ejecutivos de INDAP, por ejemplo, consideraban de que el fuerte de ese usuario era otro, contra la voluntad del propio usuario. No sé si se entiende. El usuario quería más proyectos apícolas, pero el ejecutivo del INDAP decidía por él. Entonces, ahí se rompió un poco la relación, porque con ellos, digamos,
en ese momento, ahora estamos muy bien, pero en ese momento se rompió un poco la relación porque encuentro injusto que otros tengan que decidir, ¿no es cierto? Mostrando toda la estadística, diciéndole a esta gente, oye, mira, yo estoy acompañando al usuario, mira la proyección, gráfico, mira, antes tenía 5, ahora tiene 20, mira cómo vamos, pero a pesar de toda la información tangible, se generan estas trabas. Lo pongo a modo de ejemplo para que se comprenda un poco que también hay una lucha interna que dan también ciertos funcionarios de carrera, ¿no es cierto?, que son buenos elementos. ¿Ya? Eso. Muy bien, Francisco, mira, ya nos hemos dado vuelta en diferentes temas durante 1 hora y media y me voy a colgar de una palabra importante y quiero que aquí tome la pelota Mariano, ¿no? Que es la palabra transformación, ¿no? Y respecto de esa palabra, Mariano, de la transformación, ya para ir cerrando nuestro programa, ¿cuál sería tu mensaje para toda esta gente, ¿no es cierto?, que nos convoca el día de hoy en este tema de la inclusión? ¿Cuál es el mensaje para los niños, para la juventud, para las mujeres, para los apicultores que nos están escuchando en este minuto y viendo, ¿no? Pasando por una apicultura que los números no dan, que está cada vez más difícil llegar a final de mes por parte de los apicultores en varios países. Entonces, ¿cuál es tu mensaje, ¿no?, amparado en esta palabra, la transformación? Bueno, yo te subiría la vara para decir apertura, ¿no? La apertura desde el lado de replantearse, pensar las cosas, pensarlas. Por ahí, hoy y durante esta charla tan hermosa, se hablaron y me quedo con algo que yo siempre le digo a los alumnos, a los estudiantes. Cajitas de herramientas, le digo yo, tener distintas cajitas de herramientas para distintas situaciones. Y herramientas es el saber, herramienta es el saber comunicarse, acercarse. Herramienta es que el profesional que tenga que dictar o se pueda brindar lo haga y lo haga de corazón y con profesionalismo, como dijo Francisco. No queda en un curso y dejarlo ahí nomás y ya se terminó, sino asistir a esa persona y ayudar a que pueda pensar y razonar sobre esto. Por eso es variada la transformación que tienen que tener los docentes, las personas que van a transitar esta actividad que es tan linda y que se van a encontrar con un montón de cosas impensadas, ¿no? Muy linda la palabra transformación, sí, hay que transformar mucho, hay que trabajar mucho, hay que seguir trabajando. Y soy totalmente positivo en que se puede mejorar un montón de cosas. Muchas gracias, Mariano. Lo mismo para ti, Francisco, ¿no? Pero quería a ti proponerte otra palabra. El cambio de paradigmas en la apicultura chilena, en la apicultura latinoamericana. Y a partir de esa palabra, ¿cuál es tu mensaje para toda la gente hispanoparlante que nos está escuchando y viendo el día de hoy? Bueno, yo creo que confíen en sí mismos. Pasa mucho en la apicultura que la opinión de otro influye en la decisión de uno y eso no debe ser. A veces los manejos tienen que probarse, ¿ya? Uno tiene que meter las manos en la colmena y probar tecnología, probar manejos para ver si efectivamente resultan o no. Y la experiencia de cada apicultor se forja en base a la prueba de error. Me pasó mucho en su momento que años atrás decían que, por ejemplo, un ejemplo específico, el sistema NICOT, por ejemplo, no funcionaba. Y lo primero que hice para desafiarlo, ¿no es cierto?, para ver si es que era verdad o no, lo compré, lo probé y sí me funcionó. Quizás mucho más rápido el traslado manual, pero de que funciona, funciona, ¿ya?
Y así una serie de otras situaciones más. Entonces yo creo, y sobre todo quienes están partiendo, que estudien. Ahora tenemos muchas más herramientas, tenemos internet, tenemos videos, tenemos apicultura sin fronteras, tenemos muchas herramientas para poder salir adelante, y yo creo que si se capacitan bien y buscan buenos guías, van a llegar muy bien, y que no existen límites, y que si la persona tiene alguna discapacidad, que se acerque y ver de qué manera podemos acompañarlos y podemos apoyarlos. Nosotros también estamos aprendiendo. Yo en lo particular puedo hablar por mí, yo estoy aprendiendo. Para mí este programa ha sido realmente ha sido muy fructífero. La experiencia de Mariano sin duda es muy superior a la mía en este aspecto. Para mí este fue un desafío, Pablo, se los agradezco, Rodrigo, que me haya invitado a hablar de este tema, porque no es un tema que maneje, solamente tengo la experiencia de un usuario, y la verdad es que creo que este feedback ha sido bastante enriquecedor. Muchas gracias, Pablo y Rodrigo. Rodrigo. Bueno, a ambos muchísimas gracias. Acá no pasa por quién tiene más experiencia o no. Estamos en unas fechas muy especiales. Sabemos que es una plataforma muy vista. Estamos con Pablo enfocando los trabajos y las temáticas que van desde una apicultura bien de campo, bien de adentro de la colmena. Salimos a una apicultura más para el consumidor, volvemos de nuevo después a una apicultura para ayudar al que recién comienza, seguimos después con una apicultura administrativa para toda clase de apicultor, pero también queremos hacer este tipo de programas que ayudan no solo a los que nos rodean, sino también para demostrar que estamos en una actividad tan noble que, imitando un poquitito, porque no vamos a llegar a imitar a las abejas, digamos, copiando un poquito, trabajando unidos, progresando y tratar de brindar información, porque hay mucha gente que yo creo que un programa como este y en épocas de fiestas lo van a ver y van a entender, y ojalá que personas que tengan estas capacidades diferentes nos escriban o participen el día de mañana en algún programa que tenga que ver con algo de apicultura y decir, ingresé en esta hermosa actividad gracias a un programa que hicieron 4 personas allá por mediados de diciembre, y entendí de que la apicultura era una puerta que me abría hacia la sociedad y me abría para tener mentalidad a futuro y no encerrarme y entrar en posibles depresiones o lo que se hacía mucho tiempo antes, que era esconder a ese tipo de personas porque, digamos, eran consideradas que no necesitaban mostrarse en la sociedad. Por eso con Pablo quisimos hacer este tema que, por más que abarcamos muchos temas, para mí, digamos, la inclusión es una parte del ABC de cuando me dediqué a dar charlas y a recorrer distintos países, porque el que te cuenten en 3 o 4 años que gracias a esto, yo siempre lo cuento, mi primer viaje por allá por el 98, se me acercó una persona, un niño de 11 años que me dijo, disculpe, yo vine porque era un curso gratis, pero tengo este tipo de colmenas y dejé de ir a visitar apiarios y esas 4 colmenas eran de barro, ¿sí? Y pasado 8 años me escribió y me encontré después en otra exposición y él feliz me dijo que gracias a ese manejo de esas 4 colmenas que le di un par de tips, que eran de barro, recuerden, eran de barro, se había comprado su primera bicicleta para ir a estudiar y terminar su secundaria, y para después, gracias a eso, empezar a ayudar a los padres que tanto le costaba y que él no podía ir todos los días al colegio porque tenía que hacer tareas en el campo para ayudar, y con eso, digamos, después sí aplicar algo que podía en su tiempo libre a la apicultura, y terminó sus estudios y tuvo su bicicleta, después se compró su mototaxi y ahora es un apicultor con 120 colmenas. Por eso creo que, digamos,
esas pequeñas enseñanzas que nos van dando en distintas regiones, en un regalito de fin de año diciendo gracias profesor por ayudarnos, o Mariano cruzarse con algún alumno que tuvo cuando pasaron 10 años y ya lo ve con su familia, seguramente Francisco también, a alguien que lo organizó y lo llevó por el camino de ser un empresario, lo saluda desde un carro nuevo, o desde sabiendo que por internet se enteró de que ya tiene su marca propia, por más que sea chiquita, de mieles. Pablo recorriendo distintos países y también tomando experiencias, y a que en pocos años le digan que va creciendo. Yo creo que a mí me orgullece y me pone muy feliz este tipo de programas, y más en esta época, así que a ambos le agradezco de corazón haber estado en esta hermosa conferencia. Espero que se replique tanto como las conferencias que tienen que ver con enfermedades, que tienen que ver con mucho manejo, con mucha nutrición, con muchas preguntas que abarcan muchos temas puntuales de los apicultores. También los apicultores tenemos que ser solidarios, que seguramente en el barrio, en la vecindad, en el pueblo, en donde estemos, podemos estar dándole una solución a una persona que, quién sabe, no se anima a contar una problemática que tiene familiar o alguna capacidad diferente que tiene alguien, y que este haya sido un nexo para que el día de mañana nos digan, bueno, vi el programa y la verdad encontramos un nuevo horizonte, o un horizonte más productivo y más llevadero para toda la familia. A ambos gracias. Pablo, para vos cerrar el programa. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que estoy súper contento con el enfoque que le dimos a este programa. Creo que los cuatro nos vamos con el corazón lleno. Hablamos de muchos temas. Y además está decir, Francisco, Mariano, que las pantallas, el espacio de Apicultura Sin Fronteras está abierto para ustedes en una próxima oportunidad para tratar este y distintos otros temas que tienen que ver con la apicultura hispanoparlante. Hay mucha gente que nos escucha, hay muchos mensajes que han llegado. Por lo tanto, el generar este tipo de espacio, el generar este tipo de conversaciones, el generar desde una perspectiva distinta estas opiniones, de seguro, ¿verdad?, son testimonio de que sí se pueden hacer cosas, de que sí la apicultura aporta, de que sí la apicultura es un modo de vida. A los cuatro, me incluyo, muchas gracias. Que tengan unas muy felices fiestas patrias, y tengan presente que Apicultura Sin Fronteras siempre está dispuesta, ¿no es cierto?, a escuchar a los apicultores y a seguir en esta senda. Para el 2025 se vienen grandes cambios, se vienen grandes programas, se vienen grandes proyecciones, y Apicultura Sin Fronteras, Rodrigo, no descansa. Así que muchas gracias, nos vemos el jueves con Jorge Toro en el ciclo de 3 programas de administración. Francisco, un gran abrazo. Mariano, ha sido un gran gusto, y nosotros somos Rodrigo Xavi, Paula Astorga, y esto fue Entre Apicultores. Buenas noches. Buenas noches, saludos a todos, quédense después del programa. Que tengan muy buenas noches a todos.